Muy buenos días, estimados hermanos en Cristo y amigos. El día de hoy, una vez más, quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica, al cual lo he titulado Virus peligrosos. Y quiero empezar esta reflexión leyendo en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículos 31 y 32, que dice así: Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Estamos en un tiempo en el cual la palabra virus nos atemoriza y no quisiéramos seguir escuchando nada sobre virus. Pero hoy tomaremos el término virus para nombrar algunas actitudes pecaminosas que también traen muerte a nuestra vida, especialmente a nuestra vida espiritual, a nuestra relación familiar, a nuestra relación con el prójimo. La palabra virus tiene que ver con algo que contamina, que puede ser mortal, que nos enferma, y por lo tanto es necesario realizar en nuestra vida un examen o unas pruebas de esas actitudes que son como el virus que nos infectan y poco a poco nos enferman hasta destruir nuestro interior. Amados hermanos y amigos, tenemos que cuidarnos de ellos. En la actualidad estamos tan preocupados para protegernos y no contagiarnos con el coronavirus. Pero esa pandemia tarde o temprano va a desaparecer. Se dice que en ciertos países ya se están haciendo ciertas prácticas con vacunas, las cuales tienen que seguir todo un procedimiento para luego combatirlos. Así que dentro de algunos meses probablemente se encontrará la vacuna para combatir el coronavirus. Pero el virus de ciertas actitudes pecaminosas con las cuales muchos de nosotros hace mucho tiempo ya estamos infectados, aunque no nos demos cuenta, porque, vuelvo a mencionarle, muchas veces no nos hemos hecho la prueba, no hemos hecho un examen personal, y entonces ese virus se va extendiendo poco a poco. ¿Cuáles pues son esos virus que están afectando nuestra vida día a día? Voy a referirme al primer virus, al virus de la amargura. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo número 12, nos habla de este virus que es tan peligroso. Y nos dice de esta manera en el verso número 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El virus de la amargura. Tenemos que saber que la amargura es un virus muy peligroso. Y más que peligroso, es un virus contagioso. Contagia a muchos, pues nuestras actitudes dañan, ofenden, hieren corazones no de pocas personas, sino de muchos, y lamentablemente muchas veces a las personas más allegadas y más cercanas. Y este virus de la amargura poco a poco va perjudicando nuestro ser interior, aún llegando a albergar rencor y odio dentro de nosotros. Pero la pregunta sería, ¿y cómo es que nos contagiamos con la amargura? La amargura no es otra cosa que la suma de heridas no sanadas, de ofensas no resueltas, de fracasos no superados, de oportunidades perdidas, de ofensas no perdonadas,
estos poco a poco se fueron convirtiendo en rencor, en odio. Y es por ello que muchos vivimos vidas muy, muy amargadas para con nosotros mismos y para con otros. ¿Cómo podemos entonces curarnos de este virus de la amargura? El salmista David, en el Salmo número 32, nos cuenta la forma como él alcanzó curarse de la amargura. Dice el capítulo 32 en el libro de los Salmos, verso 3 al 5. Mientras que allí se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo curarnos del virus de la amargura? El primer paso que tenemos que dar es que tenemos que reconocer que estamos infectados de la amargura. Pero qué difícil es reconocer eso, ¿verdad? Si le preguntara a usted, ¿guarda usted en su corazón amargura, enojo, rencor u odio contra alguien? Probablemente usted me va a decir que no. Pero le invito a hacer un examen minucioso de su corazón. Al final, tendrá que reconocer que sí, usted también está infectado con el virus de la amargura. Entonces, primero tendríamos que reconocer que estamos infectados. El segundo paso, tenemos que confesarle a Dios respecto a nuestra amargura. La palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados, incluido la amargura, y para limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestros pecados a Dios es el segundo paso que tenemos que dar. Y cuando confesamos nuestros pecados, Dios empieza a sanar esas heridas y a quitar toda amargura, todo rencor, todo odio que albergamos en nuestro corazón. Jesús dijo estas palabras: he aquí que el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Usted que tiene un corazón destruido, roto por la amargura, Jesús vino a sanar nuestros corazones. El tercer paso que tenemos que tomar para ser sanos del virus de la amargura es que tenemos que aprender a perdonar y aprender también a pedir perdón. El Señor Jesús, cuando nos enseñó la oración del Padre Nuestro, incluyó el perdón. Y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, el verso número 12, nos dice lo siguiente, hablándonos en el Padre Nuestro: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Más adelante, en el verso número 14 y el verso número 15, nos dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Solamente confesándole a Dios nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro prójimo, reconociendo que estamos infectados con ese virus, podemos alcanzar la sanidad de la amargura. Recuerde entonces perdonar a los que nos ofendieron y pedir perdón a los que ofendimos. Es necesario para ser libres de la amargura. El segundo virus al cual quiero hacer mención es el virus del materialismo, o también podríamos llamarlo el virus del amor al dinero. El amor al dinero es otro virus que está atacando a mucha gente.
Y el apóstol Pablo, hablándonos de este virus en el capítulo número 6 de Primera de Timoteo, en el verso número 10 nos dice de esta manera: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Este virus ha contagiado a millones de personas en el mundo. Y según 1 Timoteo 6:10 que acabamos de leer, este virus tiene dos efectos muy peligrosos. Primero, nos hace extraviarnos de la fe. Es decir, alejarnos de los caminos de Dios, enfriarnos espiritualmente y volvernos en personas muy materialistas. ¿Cuántas personas se han alejado de Dios por el amor al dinero? En segundo lugar, dice el apóstol que este virus produce muchos dolores. ¿Cuáles son algunos de esos dolores que el amor al dinero produce? El dolor de abandonar al Señor y cambiarlo a Él por lo material. Esto es un dolor grande. Cambiarle a Dios por algo material. Pero no solamente eso. El dolor de destruir matrimonios. El dinero, ¿cuántos matrimonios ha destruido? Muchísimos. Porque no tenemos tiempo para el cónyuge. El dolor de perder a nuestros hijos. Porque no hay tiempo para ellos, por estar muy afanados, por dedicar todo el tiempo en obtener dinero. ¿Cuántos padres hoy lloran la fría relación con sus hijos? ¿Y cuántos esposos y esposas lloran la destrucción de su matrimonio a causa del dinero? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo podemos ser libres del materialismo o del amor al dinero? Siempre tenemos que empezar con esto, reconociendo, en este caso, que el dinero nunca va a llenar el vacío de nuestro corazón. El dinero nunca nos va a dejar satisfechos. Si nuestra vida está enfocada en lo material, nunca nuestro corazón se sentirá satisfecho. Uno de los hombres más ricos que hubo en el mundo, me refiero al rey Salomón, nos dice en su experiencia esto. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Repito, el que ama el dinero no se saciará del dinero. Tenemos que reconocer entonces que los afanes de la riqueza son un engaño del enemigo para alejarnos del camino de Dios y hacer que nuestra vida cristiana quede sin frutos. Por eso el Señor Jesús, hablándonos de que su palabra muchas veces es improductiva en muchas personas, nos dice en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, el versículo número 19, nos dice lo siguiente: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Quiero dejarte algunas recomendaciones para que puedas combatir este virus del materialismo o del amor a las riquezas. El Señor Jesús nos ha dicho en su palabra que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. El mismo Señor Jesús nos recomendó, nos dijo: no hagan tesoro en esta tierra donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoro en los cielos, donde polilla ni orín corrompe, ni los ladrones minan ni hurtan. El apóstol Pablo nos da una hermosa recomendación en el libro de Colosenses, capítulo 3, cuando nos dice que debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra,
porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Permítame leerle algunos proverbios que nos habla acerca del tema. Proverbios, en el capítulo 15, en el verso número 16, nos da esta recomendación. Nos dice: mejor es lo poco con el temor a Dios que el gran tesoro donde hay turbación. Si pasamos al capítulo número 23, el verso número 4 nos dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Algunas recomendaciones de parte de Dios que nos pueden ayudar a ser libres del virus del materialismo. Y quiero ir terminando con un tercer virus, el virus de la incredulidad. Y para ello voy a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, en el verso número 27, nos dice de esta manera: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellos me siguen. Y en el capítulo 20, en el verso número 27, el Señor nos dice de esta manera: luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor Jesús le reprochó a Tomás, uno de sus discípulos, por ser incrédulo, por no haber creído que Jesucristo había resucitado. Entonces el Señor Jesús le reprendió y le dijo: no seas incrédulo, deja de ser incrédulo, sino sé creyente. ¿Qué nos dice todo esto a nosotros? Que aún entre los mismos seguidores de Jesús, aún dentro del mismo cristianismo, muchos podemos ser contaminados e infectados por el virus de la incredulidad. Podemos haber creído en Jesús como nuestro Salvador. Podemos estar seguros de nuestra salvación, pero aún dudamos de Dios. Dudamos del poder de Dios. Dudamos de la misericordia de Dios. Muchos, aún en estos momentos actuales, dudamos de Dios. En momentos de angustia, de tribulación, dudan que Dios es el que puede socorrernos, el que puede ayudarnos. A muchos les cuesta confiar en su palabra y en sus promesas, y buscan sus propias soluciones, o acuden a fuentes contrarias a la voluntad de Dios. Muchos, cuando se encuentran enfermos y no encuentran sanidad, acuden inclusive a curanderos, a los brujos, o hacen uso de talismanes o de ciertos amuletos. Eso es una demostración que usted está infectado con el virus de la incredulidad. ¿Cómo liberarnos de este virus? Tenemos que reconocerlo y tenemos que confesarlo, ya que la incredulidad es un pecado que muchos no le confesamos a Dios. Y en segundo lugar, tenemos que pedirle a Dios con toda sinceridad su ayuda en esta área de nuestra vida. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versos 23 y 24, Jesús le dijo a cierto hombre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Este padre de familia que había ido a pedir sanidad para su hija, clamó inmediatamente y dijo: creo, oh Señor, ayuda a mi incredulidad. Usted puede decir en este momento: ayuda a mi incredulidad. Estimados hermanos y amigos, recuerden entonces que el virus de la amargura, el virus del materialismo, del amor al dinero y de la incredulidad tienen consecuencias muy dolorosas
acércate hoy mismo a Jesucristo y sé libre de todas estas infecciones. Que Dios te colme de sus bendiciones. Hasta la próxima.